Muy buenas tardes para todos nuevamente. Un gran saludo para toda la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus familias. Este es un tiempo precioso que Dios nos da en su amor y en su misericordia, y qué bueno poderles estar saludando y juntos a través de estas transmisiones, y confiando y creyéndole al Señor. Muy pronto estaremos nuevamente reunidos como congregación para que estemos entonces pidiéndole al Señor y orando para que prepare nuestros corazones y nuestros motivos sean los correctos, nuestra prioridad sea la correcta a la hora de reunirnos como congregación, pero también que nuestros motivos sean los correctos a la hora de poder estar en estas transmisiones. Un gran saludo para todos ustedes, que las personitas que se van sumando a esta transmisión, oro para que nuestro Dios, a través de su precioso Espíritu, vaya colocando en los corazones ese gran deseo, ese gran anhelo de que podamos estar juntos durante estos minutos, este espacio que Dios nos da, estando atentos, honrando el nombre de Él, honrando su santidad, su pureza, su grandeza, dándole gloria y dándole honra a nuestro Dios eterno en gloria. Que el Señor nos dé la alegría esta tarde de poder estar percibiendo su corazón, de poder estar escuchando, de poder estar viendo y entendiendo ese deseo tan grande que Él tiene por cada una de nuestras vidas, y que nos esté animando a través de su palabra a que nosotros continuemos y a que nosotros sigamos adelante. ¿Qué tal si ahí donde se encuentra juntamente se une con nosotros en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y nos encomendamos a nuestro buen Dios, a nuestro Padre eterno? Dejamos que su Espíritu tome el control de cada una de nuestras vidas, de esta transmisión. Que Dios, mientras estamos juntos, confiando, creyendo, aguardando que el Señor ministre por su palabra, por el Espíritu de la palabra y su presencia en nuestras vidas, entonces los cuerpos sean sanos, las personas experimenten la libertad en el Señor, el gozo en el Señor, la fuerza, la fortaleza que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos experimentar. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde, precioso Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cariño, Padre. Gracias por toda tu bondad y por toda tu fidelidad para con nosotros, buen Dios eterno de los cielos. Que nos des tú la alegría en esta tarde, Señor, de poder estar, Padre, atentos a ti, anhelantes de poder escuchar tu palabra y de poder ser ministrados por la presencia tuya, Dios eterno de los cielos. Oro, Padre, para que allí donde se reúne tu iglesia, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, precioso Dios omnipotente, tu palabra halle cabida, tu palabra corra y tu palabra sea glorificada. Bendito Dios eterno de los cielos, que nos des la alegría, buen Dios, de poder estar, Señor Dios de la gloria, Padre, firmes en ti, establecidos en ti. Que tú derrames sobre nosotros esta tarde espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la riqueza de la herencia entre los santos. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, Señor, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor, te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y amén, y amén, y que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y amén, y amén, y amén. Padre, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Señor, que tu gracia, Dios eterno de la gloria, Señor, nos cubra. Que tu presencia, Dios eterno de los cielos, Señor, rodee cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre celestial. Que tú nos des la alegría, Señor, de poder estar caminando de tu mano, Señor, bajo tu guía y bajo tu dirección. Que tú seas nuestro pronto auxilio, Señor, y nuestro amparo en cada circunstancia, en cada tribulación. Que nos des la alegría, Señor, de poder estar abriendo, Señor, nuestros ojos, oídos y corazones para ti, Padre, en esta tarde. Que tu palabra se convierta para nosotros en un deleite, Señor Padre. Que se convierta, Señor, Dios de los cielos, en manantial de aguas vivas para nosotros al interior de cada uno de nuestro ser. Bendito Padre celestial, que esta tarde, Señor, tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada, y que tu palabra le traiga luz y claridad a cada uno de nuestros corazones. Bendito Dios omnipotente. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú nos das a nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios de la gloria, por ese anhelo y deseo tan intenso, tan profundo en tu corazón por cada una de nuestras vidas. Derrama esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos
y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti, solo a ti, buen Dios, damos toda la gloria en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, iglesia hermosa del Señor, una vez más agradecidos a nuestro Dios por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso, y extendiendo una vez más un abrazo y un saludo cordial a cada persona que se encuentra allí en cada una de estas casas, familias preciosas que forman así la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que me acompañe por favor al libro de Génesis, capítulo número 2. Y vamos a estar viendo en Génesis 2 el versículo número 1, 2 y 3. Génesis capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Muy bien. Dice el Señor en su palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, mis amados, la palabra de Dios está una vez más bendecida. Gloria al Señor por su palabra. Muy bien. Cuando el Señor nos está hablando en Génesis capítulo número 2 acerca de, dando como un resumen de todo lo que ha sucedido en Génesis capítulo número 1, el Señor habla acerca del momento, el día específicamente donde Él termina la obra que en su amor y en su misericordia, el Dios Todopoderoso, cuando lo vemos y analizamos en Génesis 1, con tanta perfección, tan milimétricamente, tan amorosamente, tan especialmente del corazón del Señor hace, nos damos cuenta que toda la obra, como el Señor también dice en su palabra, habla y cuenta de la grandeza de ese Creador. Pero también sabemos nosotros que en el sexto día el Señor hace al ser humano, hace al hombre, a la imagen y a la semejanza del Señor. En el día séptimo el Señor lo que hace, como dice la palabra, es descansar y reposar. Y este descanso y este reposo no es porque Dios estuviera cansado de ninguna manera. Este descanso y este reposo tiene que ver con la obra perfecta realmente. Por haber terminado Él, porque en su amor y en su misericordia Él siente gozo y siente complacencia. Porque cuando el Señor reposa de todo lo que Él ha hecho, el Señor realmente está viendo mucho más allá de lo que nosotros a través de nuestro ojo natural vemos. El Padre realmente está viendo, todo está terminado, descansa y reposa, pero está viendo el cumplimiento de ese reposo allá adelante, cuando ve a su Hijo puesto en la cruz del Calvario a favor tuyo y a favor mío. Y eso es lo que le produce descanso y reposo totalmente a nuestro Padre eterno en gloria. Muy bien, pero hay unas palabras que se encuentran allá en esos versículos del capítulo 2 de Génesis, como está en el versículo número 3, y bendijo Dios al día séptimo, y dice la palabra que lo santificó. Muy bien, quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Cuando se habla de santidad, ¿de qué se habla o cómo es que nosotros lo entendemos? Cuando el Señor dice que Él santificó ese día, y cuando se habla de santidad en la palabra, ¿de qué es lo que el Señor realmente está hablando? Y cómo es que nuestra mente lo percibe, cómo nuestra mente lo entiende. Muy bien, hay dos palabras especiales para santo. Hay una palabra tanto en el griego como en el hebreo. La palabra en el griego, y ambas significan lo mismo, tienen el mismo significado, pero la palabra para santo en el griego es la palabra agios, que quiere decir santo, y la palabra en hebreo es la palabra kadosh. Ambas palabras, tanto en griego como en hebreo, significan totalmente lo mismo. Entonces, cuando decimos que algo o que alguien es santo, significa que esa cosa o esa persona, y quiero enfocarme más en persona, significa que esa persona ha sido apartada totalmente para Dios y para una ocasión y un propósito puntual
y una ocasión especial establecida por el Dios de los cielos, por el creador del cielo y de la tierra. Muy bien. Entonces, el anhelo del Señor es que entendamos que cuando Él habla acerca de la palabra santo en la Escritura, en la palabra del Señor, la palabra realmente está enfatizando a alguien que fue separado para que pueda cumplir con un papel específico, para que pueda cumplir con un propósito glorioso y maravilloso. Entonces, en la lengua vernacular hebrea, tienes que saber que santo no tiene que ver con algo, sino más bien con ser apartado. Y déjame decirte que Dios quiere que tú y yo seamos apartados para Él. En otras palabras, el Dios Todopoderoso hizo eso, te apartó a ti y me apartó a mí. Y nos apartó no para que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Recuerda, ayer el Señor nos hablaba no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Nos ha apartado el Señor porque hay algo específico, puntual, que Dios quiere mostrarnos. Hay algo específico y puntual que Dios quiere que nosotros lo podamos estar abrazando, para que nosotros lo mostremos, para que nosotros lo manifestemos sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando todo en la tierra es caos, cuando toda la humanidad está aterrada, cuando toda la humanidad está confundida, cuando toda la humanidad está amargada y en fin, en un montón de circunstancias, el creador de los cielos, el que te hizo a ti y el que me hizo a mí, aquel ser glorioso y maravilloso, precioso, amoroso como es nuestro Padre Celestial, aún en medio de todas estas circunstancias que hay del mundo entero, Él quiere que tú y yo estemos tranquilos. Él quiere que tú y yo estemos confiados. Él anhela que tú y yo estemos seguros totalmente en Él, porque Él, recuerda, lo que hizo fue apartarnos para una ocasión especial, para cumplir un propósito específico de parte de nuestro Señor. Y todo esto tiene que ver en el contexto del Shabbat o del reposo. Mira qué tan tremendo todo esto. Entonces, Dios nos crea a nosotros a la imagen y semejanza de Él. Cuando habla acerca de la palabra santo, está hablando de que nos apartó. Y ahora el Señor pega esa palabra a ese día donde el Señor dice que en el día de reposo o en ese día séptimo, dice la palabra que el Señor santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estoy leyendo el verso 3 del capítulo número 2 del libro de Génesis. Entonces, quiero decirte un principio que está en lo que se conoce, y para muchos esto ya es muy claro, en la hermenéutica. Recuerda que es la ciencia que interpreta correctamente los textos sagrados. Hay algo que se llama la ley de la primera mención en esto de la hermenéutica. Esa ley de la primera mención dice que cada vez que un tema se menciona por primera vez en general en la palabra, en este caso en Génesis, se dice que hay algo muy significativo, hay algo muy importante que Dios quiere y que nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú estás viendo todo este contexto en Génesis acerca de lo que el Señor ha creado, el Señor una y otra vez va a emplear este tipo de palabra, tanto descanso como reposo, y también la palabra apartar, que es la palabra santo que el Señor nos está hablando a nosotros en esta preciosa y en esta maravillosa tarde, iglesia hermosa de Dios. Entonces, ¿cuándo es que aparece por primera vez esa palabra? Ya nos dimos cuenta en Génesis capítulo número 2, versículo 2 y versículo número 3. Entonces déjame decirte que no es que Dios se canse, Dios no se cansa. El cansancio es una condición de la naturaleza humana. Eso sí está en ti y eso sí está en mí. Y producto del pecado, este cuerpo humano entra en esa impresión, entra en esta condición. La naturaleza humana se cansa, porque nuestra condición está para eso. El pecado lo que hizo fue alterar absolutamente todo esto. Pero ¿cuál ha sido el deseo de Dios? Que tú y yo reposemos, que tú y yo, que fuimos apartados para Él,
descansemos en los brazos del Señor, reposemos en los brazos de Él. Dios reposa porque su obra estaba terminada. Recuerda, ¿en quién estaba terminada? En Cristo Jesús. Esa palabra de Génesis 2, versos 2 y 3, santificó, es la palabra Kadosh, recuerda, en hebreo, santo. Y santo va ligado, escúchame esto, esa palabra Kadosh, santo, habla del descanso y del reposo de Dios. O sea, Dios ve la santidad, Dios ve santidad en el descanso y en el reposo. Una vez más, porque este es un principio que quiero estar esbozando durante estos minutos en esta tarde. Cuando el Señor dice en la palabra que Él santificó ese día, la palabra es santo, dice que lo apartó, pero santo habla del descanso y del reposo. Dios ve santidad en el descanso y en el reposo, no lo puedes olvidar. Muy bien, cuando Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, Jesús hizo muchos milagros, como dice el evangelista Juan, muchos milagros el Señor hizo. Pero déjame decirte que en los días de reposo, el Señor hizo 7 milagros en esos días específicamente, ¿cierto? No en un mismo día, sino durante días de reposo. Por ejemplo, te das cuenta que el Señor en un día de reposo sana a un hombre como un paralítico. Era un día de reposo. Y a través de estas, digamos, de estos cuadros preciosos que Dios mostró allí, naturalmente hablando, en esos días, lo que el Señor estaba trayendo era una luz en el mundo del espíritu. ¿Listo? Este hombre paralítico, ya sabemos que Dios lo levantó, y el deseo de Dios era que una vez él hubiese recibido ese milagro de esa sanidad, él siguiera descansando y reposando en el Señor. ¿Cómo vio Jesús en primera instancia ese paralítico? Lo vio tendido, lo ve en una camilla. Ahora el deseo de Dios, como lo hizo, fue levantarlo, pero el deseo de Dios es que ese corazón, esa persona que ha recibido tal milagro, que no fue cualquier milagro, sino tal milagro, esa persona siga pegado al corazón del Señor y entienda que ha sido apartado para Dios, para que esa persona se pegue y aprenda a descansar y a reposar en el Señor. En otras palabras, Dios permite que ese paralítico se levante porque el deseo de Dios es que ese paralítico aprenda a reposar y aprenda a descansar en el Señor. Recuerda que el paralítico del estanque de Betesda, esa palabra Betesda es la palabra Bet-Gesed, que quiere decir casa de gracia. Y hay otra palabra que el Señor en estos días nos ha venido hablando, como es el evangelio de la gracia del Señor. Pero en otro día de reposo, el Señor lo que hace es sanar a la suegra de Pedro. Ella fue sanada en un día de reposo. Recuerda también el cuadro, entonces también tendida. Y ahora el deseo de Dios es que al recibir ella la sanidad, ella, al igual que el paralítico, aprendan a descansar y a reposar en el Señor. Ahí está una mujer encorvada, 18 años encorvada, todo el tiempo mirando hacia el piso. Entonces miran los cuadros. Primero un paralítico en una camilla, la suegra de Pedro tendida en una cama. Ahora hay una mujer que está de pie pero está encorvada. Y el deseo de Dios es enseñar a través de cada sanidad el anhelo de ese Padre, que el Padre los ha apartado para una ocasión especial y para que cumplan un propósito puntual y específico de parte del Señor. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Tienen que aprender a descansar y tienen que aprender a reposar en el Señor. Esta es la invitación que Dios está haciendo a través de cada uno de estos sucesos y milagros que el Señor hizo allí. O sea, Dios no quería que esa mujer encorvada se quedara todo el tiempo mirando al suelo, mirando el polvo. Dios nos quiere en total descanso a nosotros, preciosa iglesia del Señor. Escúchame esto, por favor. Dios nos quiere a nosotros en total descanso y en total reposo, hasta que cada área de tu vida, cada área, en el área sentimental, en el área de la sanidad, que podamos ser restaurados plenamente, que podamos ser edificados totalmente. El anhelo de Dios, como el Señor nos lo está dando a entender, es que nosotros podamos obtener y abrazar total reposo de parte del Señor. Y ya hemos aprendido que el reposo
no está ligado a un día, que el reposo no es algo, el reposo es alguien. El Señor mismo en su ministerio público lo habló allá en Mateo capítulo número 11. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor está dando a entender que el reposo no es algo. Si alguien está cansado, turbado y cargado, el deseo de Dios es que esa persona entienda que lo que está experimentando es porque está desconectado del Señor. Y ojo con esto, una persona que vive en total, turbación, que mantiene angustiada, que mantiene deprimida, cada personita que constantemente está viviendo en este tipo de circunstancias, preocupado por qué pasará mañana, angustiado o angustiada por qué pasará con mi casa, con mi hogar, con mi familia, esa es una muestra de no estar reposando totalmente en el Señor. Entonces te estoy dando ejemplos de estas personas que recibieron este tipo de sanidad, y que el propósito de Dios es que ellos aprendieran totalmente a descansar en el Señor. El hombre ciego, recuerda que fue sanado en día de reposo. El de la mano seca, recuerda que fue sanado en día de reposo. El único evangelista que dice cuál fue la mano seca que el Señor restauró es Lucas, y dice que fue la mano derecha. Y esa expresión a través de Lucas, por el Espíritu del Señor, la mano derecha tiene que ver con la ocupación, con el trabajo, con el servir, con todo este tipo de actividades. Y el Señor lo que vino fue a traer descanso y a traer reposo en cada una de las áreas de nuestras vidas. El reposo de Dios trae el favor del Señor. No puedes olvidar esto. Cuando una persona descansa totalmente en el Señor, aprende a refugiarse en la presencia de Dios, aprende a estar conectado el corazón al corazón del Señor, producto de estar descansando y reposando, lo que esa persona va a empezar a experimentar es el favor del Señor. Donde vaya esa persona siempre lo acompañará el favor de Dios, la gracia sublime de nuestro Señor. Entonces aquí hay un principio: reposo y descanso, del que el Señor nos está hablando en esta tarde, ¿sí? Lo que da como resultado o trae como resultado es el favor y la gracia de nuestro buen Señor, de nuestro Dios eterno en gloria. Ahora, la primera vez que se menciona la palabra gracia en las Sagradas Escrituras, también aparece en Génesis. Allá en Génesis capítulo 6, verso número 8, el Señor dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, ¿tú sabes que el nombre de Noé significa reposo? Noé significa reposo. Y mira que el Señor dice en Génesis 6:8 que Noé, que significa reposo, dice halló gracia frente a los ojos del Señor. Entonces, esto para corroborar bíblicamente que cuando una persona descansa y reposa en los brazos del Padre amado, esa persona experimenta del favor de Dios, esa persona experimenta de la gracia de Dios. Y aquí quiero detenerme por unos minutos, porque el llamado de Dios para la iglesia, para su amada, realmente también tiene que ver en este aspecto. Hay mucho pueblo de Dios que no descansa ni reposa en el Señor. Por eso en las diferentes áreas de nuestras vidas, si esa persona, ese corazón no está descansando y reposando en el Señor, en esa área específica, llámese, no sé, laboral, llámese familiar, llámese emocional, llámese sentimental, cualquier área de su vida, si esa persona no está descansando en el Señor, en esa área, si no está dejando que Dios lo haga, que Dios guíe, que Dios dirija, esa persona en esa área específica no va a poder estar contando con el favor del Señor, y va a ser más doloroso para esa persona que todo vaya bien como Dios lo desea. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que ella descanse, que ella repose esa área en los brazos del Señor. Pero cuando lo quiero hacer, usando una vez más lo que el Señor ayer nos hablaba, cuando lo hacemos no a la manera de Dios, sino a nuestra manera, entonces el corazón se angustia, el corazón se afana,
Y las decisiones que nosotros empezamos a tomar son decisiones basadas en nuestra propia fuerza, basadas en nuestra propia manera de percibir las circunstancias y de darle lectura a las cosas que Dios nos está permitiendo. Entonces no lo podemos olvidar. ¿Listo? Muy bien. Cada vez que una persona lo hace él a su manera en esa área, en el área laboral o en el área, no sé, familiar, o en el área sentimental o emocional, cuando lo hago yo y no dejo que Dios lo haga, entonces ahí lo que se va a originar es el esfuerzo humano, el cansancio humano, y ahí se pueden cometer los más grandes errores en nuestras vidas. Y eso está demostrado. Cada vez que lo quisimos hacer nosotros y no aprendimos a reposar en el Señor, no entendimos que fuimos apartados para Dios, y nuestra fuerza empieza a tomar cartas en el asunto, te vas a dar cuenta que lo que va a surgir o el resultado de todo ello va a ser realmente conflicto, va a ser problemas, va a ser algo totalmente diferente a lo que Dios tanto quiere, a lo que Dios tanto anhela, iglesia hermosa del Señor. Entonces, ¿cuál ha sido el principio? Que cuando una persona aprende a reposar en el Señor, el favor de Dios le acompaña, la gracia de Dios reposa sobre esa persona. En otras palabras, entre más reposamos en el Señor, más gracia va siendo impartida. Entre más descansamos y reposamos en la grandeza y soberanía de Dios, más nosotros experimentamos y se va impartiendo por el Espíritu del Señor la gracia de Dios. Entre más descansamos, más gracia de Dios. Entre más reposamos, más gracia de Dios es impartida. Entre más esfuerzo humano, al otro lado, ya contrario a esto, menos gracia impartida y menos reposo. Y cuando hay menos reposo en una vida y en un corazón, y se toman decisiones desde ese punto de vista, los resultados van a ser nefastos. Los resultados van a ser dolorosos, los resultados van a ser fuertes y van a ser críticos. Y vamos a tener que estar nosotros después, más adelante, lamentando. Cuando la iglesia aprende a reposar y aprende a descansar en los brazos del Señor, a soltar lo que por años yo siempre he tenido para que Dios ahora entre en el escenario, te vas a dar cuenta que vamos a experimentar ese reposo, vamos a experimentar ese descanso, vamos a experimentar el bálsamo que proviene de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Esto lo vamos a seguir hablando en mañana con la ayuda del Señor, pero quiero hablarte un poco sobre la vida de Job. Tú conoces todo lo que pasó en la vida de Job. Y en la vida de Job sucedió, dentro de tantas cosas que sabemos nosotros por la palabra del Señor, dentro de todas las cosas que sucedieron allí en la vida de Job, él fue perdiendo el descanso y el reposo. ¿Por qué? Porque lo quiso hacer él a su manera. Y te das cuenta que hay algo iniciando ese libro de Job. Que Job, mira que es algo bueno, no es algo ilegítimo. Pero Job todo el tiempo iba en angustia, preocupado, no en reposo, porque yo puedo estar orando, ¿sí? En reposo, o yo puedo estar orando en angustia. Job oraba cada día de la vida en angustia, en preocupación por sus hijos. Y después ese mismo libro de Job dice: lo que me temí fue lo que me sobrevino. O sea, el deseo de Dios es que Job aprendiera a descansar y a reposar. Job, ya me entregaste tus hijos un día, entonces déjalo así, no hay ningún inconveniente, ya te escuché. Pero empezó a haber una oración angustiada, una oración de preocupación, una oración en la propia fuerza humana, una oración desde su propia manera de hacer las cosas. Y ya nosotros nos dimos cuenta que fue lo que pasó con los hijos de Job y con todo lo que Job tenía. Y esta es una enseñanza muy grande para nosotros, preciosa iglesia de Dios, porque Dios quiere que nosotros lo veamos a Él como lo que Él es en realidad,
que es nuestro Dios, pero que es nuestro Padre. Que cuando tú vienes y le presentas tu casa y tu familia al Señor, el Señor no se olvida de eso. El Señor lo que hace es protegerla. Pero cuando venimos nosotros con preocupaciones en nuestra oración, cuando nosotros venimos con angustia a tener momentos de intimidad, de comunión con el Señor, y basados no en el reposo, porque recuerda que en reposo, ¿qué es lo que hallamos? El favor del Señor. Pero cuando venimos nosotros en angustia y un día se lo presentamos y el otro día se lo presentamos y el otro día se lo presentamos, si Dios nos hablara en ese momento, nos diría Dios a nosotros: bueno, pero ¿qué pasa contigo? Todo el tiempo has hecho lo mismo, todo el tiempo es la misma oración, no sales de esa oración y te veo agobiado, te veo angustiada. ¿Recuerdan cuando el Señor va allí a casa de Lázaro, allí con sus hermanas? ¿Recuerda qué fue lo que sucedió? Dos hermanas, una estaba sirviendo y la otra estaba a los pies. Había una turbada y afanada, y el Señor en amor la reconviene. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a descansar. Y como no descansó aquella mujer, Marta, afanada y turbada, estás con muchos quehaceres. Una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál? Estar a los pies, descansando, reposando frente a la presencia del Maestro, frente a los pies de ese ser tan glorioso y de ese ser maravilloso. ¿Y sabe qué dijo Dios? Gracia sobre gracia le fue dada. El favor de Dios vino sobre María, y el Señor dijo esto no le será absolutamente quitado. Entonces tenemos que tomar decisiones. Si nuestra confianza y seguridad está en el Señor, porque esto lo vamos a seguir viendo, entonces Dios ya sabe el momento que tú le presentaste tu casa a Él, el momento que tú le presentaste al Señor, a tu esposo, a tu esposa, a los tuyos. Pero cuando yo voy angustiada, afanada o afanado a presentarle siempre lo mismo al Señor, nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero Dios está viendo el corazón que está totalmente turbado y que está totalmente afanado. Y ojo con esto, iglesia, porque el Señor dice algo en su palabra que es muy fuerte. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo número 3 de Hebreos. Hebreos capítulo número 3. Y vamos a estar viendo de Hebreos 3, que en estos días, mañana vamos a continuar con esta temática de la mano del Señor. Escucha que el esfuerzo humano siempre trae cansancio, pero recuerda que el reposo de Dios trae bálsamo y refrigerio. Cuando lo hacemos nosotros, entonces cansancio es lo que se va a generar. Y tomar decisiones ahí pueden ser bastante nefastas, no lo puedes olvidar. Pero cuando tomamos decisiones en el Señor, con la motivación correcta en el corazón, el descanso y el reposo de Dios vendrán a tu vida y a la mía. Y sabes que el favor de Dios inmediatamente se establecerá. Vida del Señor será impartida en ti. Capítulo 3 de Hebreos, verso número 12. Dice: mirad, hermanos. Todo el contexto es el reposo de Dios. Tú lo puedes ver en el versículo número 7, dice el reposo del pueblo de Dios. Y esto es lo que tenemos nosotros que estar hablando durante todos estos días. Verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón como corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Esta es una palabra tremenda. Escucha esto, porque aquí están hablando de incredulidad y de apartarnos del Dios vivo. Entonces, cuando una vida, ¿sí?, no está en el reposo de Dios, el favor del Señor no puede operar en ese corazón. Y ojo, ¿sabe qué es lo que puede estar sucediendo? Que en el corazón de esa persona puede ser un corazón, como dice allí la palabra, un corazón malo. Y si yo te dijera que me definieras maldad o malo, yo sé que tú le darías una definición a la palabra como tal. Hay dos palabras en la traducción griega para malo, o dos definiciones, perdón. La palabra malo es la palabra poneros en el griego. O sea, el Señor está diciendo allí, dice que no haya en ninguno de vosotros corazón poneros.
Y hay dos definiciones para poneros. Una es malo de naturaleza o condición mala, y esa no es la que está ahí. La palabra que aparece para corazón malo es esta. Dice lleno de labores, lleno de esfuerzos, lleno de molestias, presionado y acosado por labores. Dígame si este no es un cuadro de mucha gente en el pueblo de Dios, de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos jóvenes. El corazón malo no es porque yo ya no hago X o Y cosa, ya no la practico. El corazón malo, poneros, tiene que ver con esto: lleno de labores y de esfuerzo, de molestias, presionado o acosado por labores. Y esas cosas le impiden entrar y disfrutar en el reposo del Señor. Esas cosas le impiden a ese corazón descansar en los brazos de Dios, descansar en ese Padre amado, reposar en los brazos de ese Padre precioso, en la presencia del Dios Todopoderoso. Si este corazón que aparece en Hebreos, corazón malo, poneros, que tiene que ver con lleno de labores y de esfuerzo, de molestias, presionado y acosado por labores, es el corazón nuestro. Es inmediatamente urgente que nosotros necesitamos venir delante del Señor, preciosa iglesia de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, porque en verdad esto es lo que normalmente se ve dentro de mucha gente en el pueblo del Señor, que por eso no disfrutamos tiempos de oración con el Señor, no disfrutamos de estar meditando en la palabra, no disfrutamos de exponernos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón malo. Pero ¿cuál es el corazón malo aquí? Ya el Señor nos lo ha hablado: lleno de labores, lleno de angustia, lleno de ir entendiendo esto, que el Señor, todo esto hasta cuando Dios nos permita, para que nosotros tengamos claridad sobre lo que implica conocer y entrar en el descanso de Dios eterno en gloria. Cuando hablamos, no estamos hablando de la labor humana de la que nosotros conocemos. Cuando presión que se siente sobre producir algo en nuestra fuerza, en nuestras vidas, a esto se le conoce como algo malo, poneros. Esto es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, y me parece extraordinario el Señor. Su palabra me parece maravillosa. O sea, el Señor no está diciendo aquí sobre un trabajo, recuerda, algo laboral, una labor. Aquí es algo interno. La presión que se siente sobre producir algo en mi propia fuerza, producir algo en mi propia humanidad, cuando lo quiero hacer yo y no a la manera del Señor, cuando creo que es en mi propia razón y no bajo la guía y la instrucción del Señor. El Señor tiene una palabra por allá en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. La última parte, el Señor dice algo. Dice que, ojo lo que dice el Señor, porque esto yo lo he escuchado mal de mucha gente de Dios. El Señor lo que dice en la palabra, mucha gente lo dice de esta manera: el que no trabaje, que no coma. Y ojo que la palabra no lo dice así. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: el que no quiera trabajar. Es lo que el Señor realmente dice. Dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Es lo que el Señor dice allí. Capítulo 3, verso 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si no quiere trabajar. Entonces allí el Señor no está hablando, cuando hablamos de trabajo, no estamos hablando de labor. Estamos hablando de una lucha interna, de la impresión que se siente para que nosotros humanamente podamos producir algo. Cuando yo quiero ser santo a mi manera, cuando yo quiero ser justificado a mi manera, cuando yo quiero ser salvo, cuando creo que la salvación es por una oración que yo haga o por levantar la mano, esa impresión de hacerlo en nuestra forma, en nuestra manera, es lo que el Señor está hablando allí, de yo no reposar.
Es lo que el Señor habla allí de corazón malo, de poneros, de lleno de labores, de lleno de esfuerzo, de lleno de molestias, presionado y acosado por las labores. De esto es lo que el Señor habla. Entonces, Dios quiere, iglesia, que tu corazón repose. No lo puedes olvidar. Y cuando Dios reposó, ahora Él quiere que tú y yo reposemos, porque si el Señor ya reposó, la pregunta es, ¿por qué tú y yo no hemos reposado? Si el Señor ya lo hizo y el Señor nos sentó a nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice Efesios 1:3 y como dice Efesios capítulo 2 verso 6, la pregunta es, ¿por qué mucha gente del pueblo de Dios se para de esos lugares celestiales para atender las mentiras del infierno, para atender la voz del enemigo, para poder y querer hacer las cosas en su fuerza y en su humanidad? Si ya tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, recuerda que el Señor dijo en la cruz, consumado es, la cuenta ha sido cancelada. El Padre y Cristo ya lo hicieron por ti y por mí. No reposamos porque no creemos quién es Dios, no reposamos porque no confiamos en Dios, no descansamos en los brazos de Dios porque estamos angustiados en qué pasará mañana, estamos preocupados, queremos tener el control de las cosas, y Dios te dice a ti y a mí en esta tarde que soltemos las cosas y que lo dejemos a Él, porque Él ya lo ve todo acabado, Él ya lo vio todo terminado, Él ya lo vio todo consumado en su Hijo Jesucristo, mis amados. Y mucha gente, creyendo estar haciendo bien, están dañando el corazón del Señor, están ofendiendo el corazón de Dios, porque empezamos a hacer cosas que no son en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, en nuestra lógica. Y Dios quiere que nosotros hagamos un pare y que nosotros descansemos. Recuerda, te sentaron en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero mucha gente está tan afanada y turbada que frente a cualquier cosita del enemigo inmediatamente se paran de esos lugares celestiales y lo que hacen es perder el reposo, como lo perdió Job. Lo perdió tanto que todos los días iba a ofrecer sacrificios por sus hijos, todos los días. Y el Señor le estaba diciendo, Job, yo no te entiendo a ti, Job. O sea, ¿cómo no puedes confiar en mí? Tus hijos, déjamelos. Si ya me los presentaste, déjamelos, que yo sé, no se me ha olvidado lo que tú me dijiste a mí. No se me ha olvidado lo que cuando tú me los entregaste a mí, déjame. Pero suéltalos ya, tus hijos me pertenecen, y esto es lo que cada padre necesita entender. Suelta a tus hijos que le pertenecen al Señor. Deja a tu esposo en el sentido de quererlo convertir tú, mujer. Deja a tu esposo en el sentido de que tú la quieres cambiar, de que tú la quieres transformar. Eso no lo puedes hacer tú, ni lo puedo hacer yo. Eso solamente es obra del Espíritu Santo de Dios. Él la puede convencer, pero tú y yo necesitamos descansar, necesitamos reposar. Hay gente que no reposa porque el reposo va ligado a la confianza, y cuando una persona no reposa, la persona está en total y absoluta incredulidad. Qué tan tremendo que el reposo va pegado a la santidad de Dios, pero el reposo también va pegado a la confianza, y lo contrario. Cuando una persona no reposa, el enemigo, perdóneme esta expresión, se le trepa a esa persona para controlarlo, para dominarlo, para angustiarlo, para hacerle ver algo que es pequeño, que lo vea de una manera gigante, y esa persona quede totalmente oprimida por huestes de maldad, por la oscuridad. Iglesia hermosa de Dios, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Este es el tiempo que Dios quiere, que aprendamos a confiar en el Señor. Suelta a tus hijos, ellos le pertenecen a Dios. No te amargues más, mujer, porque van a ser tus hijos. No te amargues más, te lo digo con autoridad, te lo digo con vida en el Señor. No te amargues más porque allí no cambian, o al otro lado no los puedes cambiar tú, pero cuando vean reposo en ti, el favor de Dios vendrá a tu vida y Dios podrá hacer cosas extraordinarias. Dejemos a Dios ser Dios. Esto ya Dios nos lo había hablado a nosotros hace mucho tiempo atrás. Dejémoslo a Él ser quien es Él. Iglesia hermosa del Señor, Dios quiere que tu corazón repose, no lo olvides. Él quiere que reposes en los brazos de Él. El mundo te va a gritar a ti, irresponsable, cuando coloques
en las manos del Señor tu casa, tu vida y todo. Eso es lo que va a gritar el mundo. Déjalo que grite, déjalo que grite. Y no te estoy llamando a la irresponsabilidad, te estoy llamando a la sensatez en el Señor. Te estoy llamando a la confianza totalmente en Dios. El diablo va a hacer lo mismo. Te dirá que eres un holgazán. Pero cuando tú te sueltas en las manos del Señor, el Señor se va a encargar de todo lo tuyo y de todo lo mío. Cuando tu mano suelte, escúchame, cuando tu mano suelte lo que tanto a ti te angustia y te preocupa, que no has podido descansar en esa área, que no has podido reposar en esa área, cuando tú lo sueltes, el Señor lo toma. Ahí están tus hijos, ahí está tu esposo, tu esposa, tu casa, no sé, coloca cualquier cosa allí. Lo que tú y yo sabemos, queremos tener el control, que todavía lo tenemos. Cuando tú sueltes eso, el Señor inmediatamente lo toma. Pero cuando tú lo tomas, Dios lo suelta. Entonces suéltalo para que Dios lo tome. Cuando una persona se quiere defender, Dios no va a hacer nada por esa persona. Porque Dios entiende que esa persona se quiere ayudar ella misma. O sea, no necesita a Dios y por eso no entra en el descanso ni en el reposo del Señor. Dios, escúchame esto, no puede, y no porque no pueda, porque tiene poder, sino que Él es el Señor. Dios no puede hacer lo que tú quieres hacer. Escúchame esto, Dios no puede hacer lo que tú en tu propia fuerza quieres hacer por ti mismo. Dios solo hace lo que tú le entregas a Él. Escúchame, Dios solamente hace lo que tú y yo le entreguemos a Él. Si ya le entregaste tus hijos, tu casa, tu familia, tu economía, tu sanidad, déjalo ya ahí, déjalo ya. Sigue orando conforme el propósito eterno de Dios. A Dios no se le ha olvidado cuando tú viniste y le presentaste tu casa, tu familia. Él ya lo sabe. Descansemos en Dios, reposemos en el Señor, soltémonos en los brazos de nuestro Dios eterno en gloria, soltémonos en los brazos de nuestro Padre glorioso, de nuestro Padre amoroso, soltémonos en los brazos de Él, soltemos lo que nosotros no hemos podido descansar y reposar. Tú sabes de qué se trata, eso que no has soltado porque no has podido descansar ni reposar, producto de que no puedes confiar en Dios en esa área. ¿Crees que eso le quedó grande a Dios? Yo te tengo que decir en esta tarde, a Dios nada le queda grande. Dios conoce lo que está haciendo, lo que está obrando. Por eso, iglesia hermosa de Dios, el reposo va ligado a la confianza. Y cuando una persona no reposa en el Señor, es producto de la incredulidad que hay en su corazón. Que no haya corazón malo. Y ya sabemos, poneros, labores, esfuerzo humano. No, iglesia, por favor. Este es un tiempo de encomendarnos a Dios. Este es un tiempo de descansar en los brazos de nuestro Señor. Es un tiempo de reposar en Él. Reposar en Él. Descansar en Él. Cuando una persona reposa en Dios, el favor de Dios lo inunda. Y lo que tú y yo teníamos bajo control, cuando lo soltemos, Dios lo tomará. Y veremos ahí cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta. Pero Dios quiere que tu oración y la mía cambien. Dios quiere que tus cosas al interior del corazón y las mías cambien y que las entreguemos al Señor. Y cuando Dios vea eso en nosotros, verás que los resultados serán los mejores y no habrá nada de esfuerzo humano ni de cansancio humano. Estaremos en total descanso, en total reposo. Estaremos disfrutando de la presencia gloriosa de nuestro Rey eterno en gloria, de nuestro precioso Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a soltar lo que en esa área no hemos podido reposar ni descansar. Eso se llama incredulidad. Pero cuando tú sueltas, Dios toma. Dios solamente va a hacer lo que tú le entregues a Dios. Nada más. Lo que tú le entregues, Dios lo hará. Pero si no lo has entregado, no vas a poder reposar y no vas a poder ver el favor de Dios ahí. ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposo o tu esposa? ¿Qué es? Suelta eso.
Entrégalo para que Dios lo haga. Y tú hallarás descanso y reposo, como dijo el Señor. Hallarás descanso y reposo para tu alma, para tu alma. Y para esto Dios nos llamó, preciosa iglesia de Dios. Amén. Quiero animarte en el Señor. Dios está con brazos abiertos para tu vida. Él anhela lo mejor contigo y con los tuyos. Pero Dios quiere un pueblo en reposo. Dios quiere una iglesia descansando en sus brazos de amor. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, oh Dios, por tu bondad, por tu cariño, Dios eterno de la gloria, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por tu palabra que tiene vida, por tu palabra que tiene espíritu, que tiene poder y que tiene autoridad, Señor Dios de los cielos, Padre. Una vez nos has hablado por la palabra, una vez más, Señor, que esta palabra se quede en el corazón, que esta palabra llegue vida en nosotros. Bendito Dios de la gloria, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada. Tú sabes en qué áreas de nuestras vidas no hay descanso y no hay reposo. Lo hemos tenido nosotros, hemos sido incrédulos. Hoy te pedimos perdón, Señor, y hoy lo soltamos, hoy lo entregamos. Cualquiera sea el área de nuestras vidas, Señor, lo soltamos para que tú lo tomes, porque tú no harás nada si nosotros no te lo entregamos. Oh Dios eterno de la gloria, Padre, gracias por tu amor y por tu palabra, Señor. Agradecidos quedamos en esta tarde en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Ni será hallado en él, oh, ni será hallado en él, y será hallado en él, oh, en Yeshua.
darte muchas gracias en esta tarde, Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, Señor, a descansar y a reposar en tus brazos de amor. Ayúdanos, bendito Dios eterno de la gloria, a poder estar, Señor, puestos en ti, confiados, seguros en ti. Que el favor y la gracia tuya nos inunde, Señor. Que tu gracia, Padre, y tu favor sea en nosotros. En la medida, Señor, en que vamos descansando y reposando en ti, tu gracia va siendo impartida, tu favor va siendo en nosotros. Bendito Dios eterno de la gloria. Una vez más te queremos pedir perdón por aquellas cosas donde hemos querido nosotros tener el control, Señor. Por eso nos angustiamos, por eso nos afanamos, Señor. Por eso nos preocupamos, Padre. Y por eso cambiamos tantas veces, bendito Padre Celestial, y damos mal testimonio, Señor. Padre, porque tú, Señor, no vas a tomar, Señor, lo que nosotros no te entreguemos a ti, oh Dios glorioso y sublime. Enséñanos que nuestra oración cambie, bendito Padre eterno de la gloria, y que podamos estar disfrutándote y deleitándonos en ti. Gracias, Padre eterno, por este tiempo glorioso, por este momento maravilloso. Quédate en nuestros corazones cada día, Señor Padre, para que nosotros podamos estar descansando y reposando, y que podamos estar, Señor, siendo llenos del favor tuyo, Padre, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra llegue cabida en cada uno de nuestros corazones, en su vida, en mi vida. Que podamos abrazar esta palabra. Vamos a continuar hablando sobre todo esto, este tiempo, con la ayuda de nuestro Señor, porque es algo en lo que Dios nos ha inquietado al ir percibiendo un poco su corazón. Entonces, que podamos estar nosotros deleitándonos y disfrutando en Él. Ustedes se dieron cuenta esta semana con lo que nos sucedió a nosotros allá con el cielo raso de la congregación. Y no hay que tener temor de eso. Mire, les cuento, Dios es grande. Dios es grande y Dios quiere que nosotros descansemos y reposemos en Él. Nada se le ha salido de la mano a nuestro Dios eterno en gloria. Que podamos soltarnos en esos brazos preciosos y gloriosos. Cuando nosotros soltamos, el Señor toma. El Señor toma y lo hace Él. Y su gracia y su favor será sobre nosotros en la medida en que aprendamos a descansar, a reposar y a confiar en nuestro Señor. Bendiciones para todos, que tengan un resto de tarde preciosa, maravillosa en el Señor. Que Dios sea el todo de nuestras vidas. Mañana nuevamente, con la ayuda del Señor, estaremos con nuestros encuentros con Jesús y estaremos nuevamente a las 5 de la tarde con nuestra transmisión. Que Dios nos dé la alegría de confiar y de reposar en Él. Bendiciones para todos y que tengan una excelente tarde. Bendiciones, y que todos los cumpleañeros de hoy sientan el abrazo del Señor, el regalo, el sostén, la fuerza de ese Dios precioso y maravilloso. Bendiciones en Cristo Jesús.